El abogado Alejandro Carranza, representante de los intereses jurídicos del presidente Gustavo Petro, volvió a generar un fuerte debate nacional después de difundir un extenso mensaje en su cuenta X en el que lanzó críticas directas hacia sectores de derecha, figuras de la oposición y algunos voceros mediáticos que, desde su perspectiva, han decidido centrar gran parte de sus ataques en la reciente operación militar desarrollada por el gobierno, ignorando deliberadamente elementos esenciales relacionados con el reclutamiento de menores por parte de las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco. El pronunciamiento del abogado no surgió de la nada, sino que coincidió directamente con la publicación de un video en el que reapareció Mordisco junto a varios hombres armados, señalando al gobierno por supuestas acciones militares en su contra y amenazando con retaliaciones futuras. Ese video, que circuló rápidamente y provocó múltiples reacciones políticas y mediáticas, fue interpretado por Carranza como un insumo que varios opositores habrían utilizado para alinear su discurso con el del jefe disidente. Desde el comienzo de su mensaje, Carranza planteó una preocupación que, según él, ha pasado desapercibida en el debate público, la manera en que algunos sectores han centrado sus ataques al gobierno como si lo más grave fuera la operación militar, mientras dejan por fuera cualquier discusión sobre el uso de menores en actividades armadas, una práctica prohibida internacionalmente y que constituye un delito de guerra. Para el abogado, ese desequilibrio en la discusión no es fortuito, sino que refleja una estrategia política de ciertos sectores que han encontrado en la operación militar una excusa para desviar la atención de los crímenes cometidos por las disidencias. En una parte clave del mensaje, Carranza se detuvo a analizar el contenido del video atribuido a alias Iván Mordisco. Explicó que, desde su perspectiva jurídica, era evidente que el líder de las disidencias intentaba construir un relato que pudiera ser utilizado políticamente, no solo para justificar sus acciones ilegales, sino también para introducir confusión sobre el cumplimiento o incumplimiento del derecho internacional humanitario por parte del Estado. Carranza argumentó que el debate se ha distorsionado porque muchos críticos se han concentrado en la supuesta violación del DIH por parte del gobierno, sin considerar que la prohibición de reclutar y usar niños como combatientes es uno de los principios más básicos del derecho internacional de los conflictos armados. El abogado recordó que el Protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, junto con reglas consuetudinarias ampliamente aceptadas, establece de manera tajante que el uso de menores en actividades armadas constituye un crimen de guerra. Según su interpretación, mientras el Estado tiene la obligación de proteger a la población civil, incluyendo a los menores reclutados, las disidencias han cometido repetidamente este delito, lo que debería ser el centro de cualquier debate. Carranza insistió en que impedir que una columna armada masacre o secuestre a un pelotón de soldados no es una violación al DIH, sino una obligación constitucional del Estado, y que quienes cuestionan ese tipo de operaciones omiten el elemento esencial, la necesidad de proteger vidas en medio del conflicto. A medida que avanzaba en su mensaje, Carranza señaló que, en su opinión, algunos sectores de derecha han optado por coincidir discursivamente con las afirmaciones de Mordisco porque encuentran en ese relato una oportunidad para atacar políticamente al presidente Gustavo Petro. No se trataba únicamente de un desacuerdo ideológico, dijo, sino de una coincidencia estratégica en el uso de ciertos argumentos que, según él, terminan validando la narrativa del jefe disidente. Para Carranza, esa coincidencia no es casual, pues permite a sus opositores presentar al gobierno como responsable de una supuesta escalada del conflicto, ignorando la actividad criminal de las disidencias. En su análisis, el abogado puso especial énfasis en la manera en que se ha manipulado la idea de que el presidente habría liderado personalmente la operación militar. Para él, esa afirmación es una construcción mediática que busca atribuirle responsabilidades directas al mandatario para generar un ambiente de señalamientos políticos. Carranza explicó que lo que verdaderamente ocurrió fue una operación coordinada entre las fuerzas militares y el Estado Mayor, tal como lo exige la Constitución y la ley, pero los opositores prefirieron presentar la situación como si el presidente hubiese dado órdenes personales con el fin de provocar un choque armado. Carranza también señaló que el debate sobre el derecho internacional humanitario ha sido manipulado al punto de tergiversar principios jurídicos básicos. En su opinión, algunos críticos buscan hacer ver la operación militar como una acción desproporcionada o ilegítima, cuando en realidad el Estado tiene no solo el derecho sino el deber de actuar cuando un grupo armado ilegal amenaza la vida de soldados y civiles. El abogado recalcó que la obligación del Estado de proteger la vida prevalece sobre la interpretación sesgada que algunos intentan imponer. Otro punto que abordó fue la manera en que los medios de comunicación han tratado la situación. Según él, varios medios han preferido amplificar los cuestionamientos contra la operación militar sin dedicar el mismo espacio ni la misma rigurosidad al tema del reclutamiento de menores. Para Carranza, ese desequilibrio informativo no es un error inocente,
sino una consecuencia del enfoque editorial de ciertos medios que tienden a priorizar la controversia política por encima del análisis jurídico y humanitario. El abogado sugirió que esta dinámica contribuye a crear una percepción distorsionada en la opinión pública, pues se termina instalando la idea de que el Estado es el actor que debe justificarse, mientras las disidencias aparecen como simples víctimas de operaciones militares. Carranza fue enfático en que el reclutamiento de menores debería ser el centro de la atención, porque se trata de un delito que destruye vidas, familias y comunidades enteras. Explicó que cada niño reclutado representa una fractura en el tejido social del país, un trauma profundo y un futuro truncado, y que la indiferencia hacia ese crimen resulta incomprensible desde cualquier perspectiva ética. Insistió en que los sectores que ahora critican la operación militar no han mostrado el mismo nivel de indignación frente a los crímenes cometidos por las disidencias, lo que para él evidencia una postura selectiva que utiliza el DIH como arma política. La alusión de Carranza a las consecuencias generó múltiples interpretaciones. Algunos entendieron que se refería a las consecuencias jurídicas que podrían enfrentar quienes difunden discursos que, desde su punto de vista, coinciden con los de grupos armados ilegales. Otros interpretaron la frase como una advertencia política. El abogado no ofreció detalles específicos sobre lo que quiso decir, lo que dejó espacio para interpretaciones diversas. Sin embargo, su mensaje sugería que aquellos que, según él, replican o legitiman argumentos de un grupo armado podrían estar incurriendo en conductas que podrían tener implicaciones legales, especialmente si contribuyen a justificar o minimizar crímenes de guerra como el reclutamiento de menores. A lo largo del mensaje, Carranza trató de desmontar la idea de que el gobierno habría actuado al margen del DIH, señalando que este marco jurídico no existe para impedir que el Estado proteja a sus soldados o a la población civil, sino para regular la conducta de los actores armados, especialmente de aquellos que, como las disidencias, cometen sistemáticamente violaciones graves. Desde su punto de vista, la crítica que se dirige hacia la operación militar muestra una incomprensión profunda del DIH o, peor aún, una intención deliberada de distorsionarlo con fines políticos. El abogado contextualizó además que la reaparición de alias, Iván Mordisco, en el video no debe tomarse simplemente como una coincidencia con el debate político interno, sino como un intento del líder de las disidencias por influir en el panorama nacional. En su interpretación, Mordisco buscó enviar un mensaje tanto a sus bases como a sus opositores, mostrando fuerza, organización y capacidad de respuesta. Sin embargo, Carranza sostuvo que lo verdaderamente grave era que ese mensaje incluyera la justificación implícita de crímenes que no admiten relativizaciones, como el reclutamiento de niños y adolescentes. También dedicó varios apartados a explicar que la narrativa de Mordisco, al igual que la de algunos sectores críticos del gobierno, intenta colocar al Estado en una posición indefendible al sugerir que cualquier operación militar es una agresión ilegítima. Para Carranza, esa lógica es profundamente peligrosa porque deslegitima la capacidad del Estado de proteger la vida y de cumplir su mandato constitucional. Argumentó que quienes difunden esa narrativa, consciente o inconscientemente, contribuyen a la estrategia discursiva de las disidencias. Su mensaje no solo buscó defender al gobierno, sino también llamar la atención sobre la responsabilidad de los actores políticos y mediáticos en la construcción de narrativas públicas. Carranza insistió en que quienes opinan o informan sobre temas relacionados con el conflicto armado deben hacerlo con rigor y con un entendimiento claro de los principios del DIH. Señaló que trivializar conceptos jurídicos o utilizarlos como herramientas retóricas para atacar al gobierno no solo distorsiona la realidad, sino que también puede generar riesgos para la seguridad jurídica del país. Finalmente, el abogado cerró su mensaje con un llamado a la responsabilidad y a la coherencia. Insistió en que el país no puede permitir que discursos alineados con los de grupos armados ilegales se conviertan en parte del debate político convencional. Para él, era indispensable que la sociedad, incluyendo a los sectores que critican al gobierno, tomara conciencia de la gravedad de los crímenes cometidos por las disidencias y de la necesidad de exigir responsabilidades a quienes reclutan y utilizan menores en el conflicto. Así, el pronunciamiento de Carranza no solo reavivó la discusión sobre la operación militar y el video de Mordisco, sino que dejó abierta una reflexión más amplia sobre la responsabilidad política, mediática y jurídica en medio de un país que aún enfrenta las consecuencias de un conflicto armado prolongado. Su mensaje, polémico y contundente, buscó recordar que en tiempos de confrontación no todo vale y que ciertos principios, como la protección de los menores y el respeto por la verdad jurídica, no pueden convertirse en piezas intercambiables dentro del tablero político nacional. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir informado con análisis profundos y explicaciones claras, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario para que la comunidad siga creciendo. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario.
Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.